Hola Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien. Ah, bueno, esperemos a tus compañeros. Mientras tanto, te comunico que ya les envié al correo el control de lectura de hoy para que lo vayas desarrollando. Es un cuestionario pequeñito, Bueno, profe. listo, para que lo vayas desarrollando. Tiene como 4 preguntas y está muy sencillo sobre la Constitución. Una, dos, 3 preguntitas nomás. ¿Listo? Solo tres, ¿verdad? Señor. Bueno, bueno, entonces voy Listo. contestando. Sí, ve contestándolo, ve desarrollando.
Hola, Carlos y Oscar. Como llegaron tarde, Joaquín les ganó porque les está haciendo el control de lectura que les envía el correo. ¿Sí me escuchas, Carlos? Oscar, Sí, bro. estamos haciendo un control de lectura sobre la Constitución, sobre lo que vimos la tutoría pasada y sobre las lecturas que tenían para esta semana. Entonces, lo tienen en su correo para que lo vayan desarrollando. ¿Sí lo están trabajando? ¿Sí les llegó? El formulario, profe, No te entendí nada, Oscar. ¿Cómo? el formulario que está en el correo, profe. Sí, ese formulario. Ah, listo, profe. Listo, sí, para que lo vayan desarrollando. Son solo 3 preguntitas, muy sencillo.
¿Listo? ¿Cómo vamos con el cuestionario? Joaquín, Carlos, Oscar. Ya lo envié, profe. ¿Ya lo enviaste? A ver, miramos. Ya, están las respuestas de todos tres. Perfecto. Listo. Bueno, miremos aquí cómo van esas respuestas. Vamos al de Carlos. Listo. Bueno, veo que están más o menos similares las respuestas de todos. Vamos comprendiendo entonces la temática. Para el día de hoy, entonces, les voy a explicar un poco sobre como el historial de las constituciones y todo lo que ha sido el paso a paso de esta constitución. Bueno, entonces, en Colombia, legalmente en sí han existido dos constituciones, la del 86 y la del 91. Las otras constituciones que estaban, como les decía la tutoría pasada, han venido surgiendo desde que cada departamento, que eran solo tres, era Boyacá, Cesar y Los Llanos, tenían una, Casanare, tenían una constitución para cada departamento. Entonces se manejaban con unas normas similares y otras pues distintas. Al ver pues que a veces se prestaba que unos decían una cosa y otros otra, o que se manejaban de una forma y otros de otra manera, entonces se decidió crear una constitución para Colombia que gobernara para toda la nación, para todos sus departamentos. Entonces se creó la constitución de 1886. Esta constitución fue creada el 4 de agosto del año 86. Su composición da de carácter centralista y presidencialista, autoritaria y confesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder único lo tenía el presidente de la República. No había ministerios, no había que cámaras, que Congreso, que otro tipo de mecanismos con los cuales el presidente, como ahora lo vemos, se puede ayudar o se puede ajustar. Entonces, esto de carácter centralista quiere decir que el poder solo lo tenía una persona y era solamente el presidente quien le cargaba pues todo en él. Era muy centrada en clase de política, digamos, si ganó el presidente un liberal, porque en esa época se veía más que todos liberales o conservadores. Entonces, todo su gabinete, por decirlo presidencial, en cuanto a gobernadores, alcaldes, se manejaba siempre sobre la misma línea. Entonces, si el presidente fue liberal, todos ellos también eran liberales, ¿sí? Uno que otro, pero generalmente siempre eran esa misma línea y ese era el que tenía el poder. Su preámbulo constitución, recuerde que toda constitución cuando se abre tiene un preámbulo constitucional, algo que nos establece cómo está constituida la constitución. Entonces, en esta del 86 estaba compuesta por 22 títulos y 218 artículos. El nombre que pues más o menos rezaba así, en nombre de Dios reconoce a la religión católica como la nación. Entonces, dentro de su preámbulo reconocía a la religión católica. Ahora sí vemos, pues la sigue reconociendo, pero ya no le da tanta importancia, ¿cierto? Porque pues hay otro tipo de religiones y culturas. Entonces, pero en la del 86 pues estaba regida por el nombre de Dios.
Los derechos y deberes fundamentales estaban planteados 37 artículos, abordaba los derechos civiles y garantías sociales en general, conformando por el presidente, ministros y jefes de departamentos administrativos. En cambio, la de la parte pues del poder, recuerde que ya lo vamos a ver más adelante, pero pues como una, añadiendo algo, anticipándome, en Colombia existen tres ramas, que está la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada una de estas ramas pues desempeña un poder, ¿cierto? Entonces, el poder ejecutivo en la del 86, ejecutivo recordemos que es quienes nos gobiernan, ¿cierto? Entonces, el ejecutivo entra el presidente, el gobernador, el alcalde, los diputados, ellos vendrían siendo la rama ejecutiva. La legislativa es la palabra lo dice, la que nos, la de las leyes, la que legisla el pueblo. Entonces encontramos al Congreso, a los ministros, eso vendría siendo la legislativa, donde se crean las leyes, y la judicial vendrían siendo ya el cumplimiento de esas normas. Toda la parte jurídica entraría las normas constitucionales, todos los organismos de control, ¿sí? Esa vendría siendo la rama judicial, ¿sí? Todos los organismos de control. ¿Cuáles son los organismos de control? La Contraloría, la Procuraduría, ¿listo? Estarían en estos organismos. Entonces, en cuanto al poder ejecutivo en la Constitución de 1886, los gobernadores son de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República, encargados por periodos de 2 años. Entonces, le daba la potestad al presidente de elegir quiénes iban a ser los gobernadores. ¿Listo? Y le daban la facultad y la potestad de nuevamente renombrarnos, pero ¿quién lo hacía? El presidente. ¿Listo? Para periodos de 2 años. Todos los cargos en comparaciones públicas tienen suplente. Bueno, ¿qué más les puedo decir de la del 86? En cuanto a las elecciones, los ciudadanos eligen directamente al presidente de la República, senadores, representantes, diputados, concejales, ¿sí? Comisales, alcaldes municipales y el del distrito. Bueno, que es algo pues similar a lo que está pasando en estos momentos. Bueno, preguntas hasta ahí de la Constitución del 86, chicos. Profe, una pregunta mediante la votación. ¿Todos ya podían ejercer el voto o solo eran En la del algunos 86 sí, de los 86? ya se podía, las mujeres y todo eso, sí. Recuerden que lo de las mujeres fue algo muy, como muy impactante porque pues antiguamente solo tenían derecho a votar los hombres y algunos hombres, ¿no? ¿Cuáles eran los que podían votar? Por ejemplo, los hombres que tenían, que ganaban un sueldo que era superior en ese momento como a 20 o 60 pesos, según lo que estaba pues en ese momento devaluada la moneda. Em, Tenían que tener un trabajo, tenían que por lo menos saber leer o escribir, tenían que tener un bien público, tenían que tener un bien privado, es decir, una casa, algo que les demostrara renta, ¿cierto? Eso. Entonces, ya después, pues fueron bajando, ya podían votar todos los hombres sin ninguna extinción y hasta que por fin pues pudo votar la mujer, pero en la de 1886 ya la mujer podía estar habilitada para votar. Bueno, ¿más preguntas? ¿Todo claro? No, profe, ninguna. Listo.
Bueno, entonces continuemos con la del 91, que es la que actualmente nos está rigiendo. Entonces, la Constitución del 91 fue creada el 4 de julio del 91, 1991, con un énfasis en derechos libertadores y fundamentales. Entonces, aquí ya estará un poco más liberal, no tan central como era la otra. La conformaban 13 títulos y 380 artículos, era un poco más extensa, y la complementaban 59 artículos transitorios. ¿Qué significan artículos transitorios? Pues que tienen em, como cambios o sujetos a modificación, por eso son transitorios. En cuanto a su preámbulo constitucional, entonces ya no estaba tanto el nombre de Dios como era la otra, ¿sí? Sino entonces esta ya, el pueblo de Colombia estaba representado por los delegados de, de la Constitución, de invocando la protección de Dios, pero ya no de una forma directa, sino de algunos, ¿sí? Entonces ya decía que ya no era pues todos de acuerdo al nombre de Dios como en la otra que era, sino ya sí lo nombraban, pero ya no, ya respetando como otras culturas, otras ideologías religiosas. Y le daban la autoridad a la ANC, que es la Autoridad Nacional Constituyente, pues rige, ¿sí? En cambio, la otra pues todavía no estaba representada por la ANC. Bueno, los derechos y deberes fundamentales. Entonces, en esta, los derechos ya aumentaron más, en la otra eran 37, aquí ya van en 85 artículos. Aborda los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y del ambiente. Ya le dan derechos y deberes, o más que todo, pues derechos al medio ambiente, ¿cierto? Los derechos que tiene el medio ambiente, mientras que la otra no los nombraba. Implementa también los deberes del ciudadano y de la persona. En cuanto a su poder ejecutivo, entonces, además del presidente, se incluyen los establecimientos públicos y las empresas del Estado. Se crea la vicepresidencia. Entonces, en el 86 no había vicepresidencia, solo estaba la presidencia, mientras que en la del 91 ya aparece la vicepresidencia. Los gobernadores y alcaldes son de elección popular para periodos de 3 años. Entonces ya se elegían los representantes de cada municipio por un periodo un poco más largos, de 3 años. El presidente ya no tenía el derecho a volverlos a nombrar si quería, sino simplemente pues era elección del pueblo. Se eliminaron los suplentes, se eliminaron las suplencias en la del 86. Habían suplencias, quiere decir que si yo no quería, yo era presidente y ya quería, digamos, o gobernador y quería descansar o tenía otro compromiso durante un año, pues me elegían un suplente. Ahora ya con la del 91 no, era el encargado que tiene que estar. Pues obviamente los gobernadores, alcaldes tienen periodos vacacionales que vendrían siendo un suplente, ¿cierto? A reemplazarlos. Pero ya no se ve diferente, se ve distinto porque es que en la del 86 los suplentes eran, digamos, por un año, por el tiempo que ellos querían, mientras que ahorita es simplemente la suplencia por el periodo vacacional que cada trabajador, por decirlo legalmente, debe tener. Bueno, en cuanto a la parte de las elecciones, los ciudadanos eligen directamente al presidente, a los senadores, a los representantes, a los diputados, a los alcaldes, a los concejales, así como a la vicepresidencia. Como ya se crea la vicepresidencia, pues tenemos derecho a elegir por el vicepresidente, los gobernadores, los concejales, los distritales, que recuerden que a veces hay localidades como en Bogotá, que hay ciudades que tienen localidades, ellos también tienen un alcalde por esa localidad, y miembros de juntas administrativas locales y miembros de las ANC, o sea,
la Autoridad Nacional Constituyente, que ellos vendrían siendo también elegidos por el pueblo. ¿Preguntas hasta ahí de la del 91? 91, 86, ¿todo claro? ¿Cómo va ese recuento? Esa historia. Bien, si me han comprendido, ¿qué preguntas o qué inquietudes tienen? ¿Todo claro? Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, eso pues para que les quede un poco más clarito, esas son como las cosas más históricas o más representativas que ha pasado de estas constituciones. Bueno, a continuación les voy a nombrar unos aspectos o unos hechos históricos que han pasado a lo largo de toda, digamos, tanto de la Constitución como la 86 como la del 91 y todas las constituciones que han habido en Colombia, así sea por departamentos. Entonces les voy a comentar como unos hitos históricos para que los tengamos claro, como unas curiosidades muy puntuales de la Constitución. Entonces, digamos que en Colombia, considerando las constituciones que han hecho por departamentos y demás, entonces la cantidad de constituciones nacionales que ha habido en Colombia ha tenido 10 constituciones, pero 2 son las que han sido pues legalmente constituidas, que es la del 86 y la del 91. Las otras 8 constituciones nacionales se han dado en los años de 1811, 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y la que ya se constituyó como una constitución legal, que es la del 86 y la del 91. Cantidad de constituciones que de pronto surgieron y que dieron de pronto hincapié para poder hacer la constitución del 86. Entonces, ¿de dónde tomaron como elementos para poder hacer esa constitución grande? Entonces, la tomaron de Tunja, la tomaron de Antioquia, de Mariquita, de Neiva y de Cartagena. De ellas tomaron, de esas ciudades, tomaron elementos para poder hacer las constituciones grandes. La constitución más corta de la historia fue en el año 1853, que constaba solo de 64 artículos. La constitución más larga de la historia ha sido la del 91, o sea, la actual, con 380 artículos y 60 transitorios. Pero en la actualidad son muchos más artículos porque se han ido mejorando. La constitución que más duró duró vigente fue la de 1886, que rigió entre 1886 y 1991. Con más de 100 años de antigüedad, en su momento era la segunda constitución vigente después de la de Estados Unidos en América. Entonces, la constitución que más duró acá en Colombia fue la de 1886. Ahorita pues la del 91 lleva aproximadamente 29, 30 años en funcionamiento, mientras que la otra duró 100 años. La constitución que menos tiempo duró y estuvo vigente fue la de 1830, que dice nació muerta para el momento en que fue expedida. ¿Por qué dice que nació muerta? Porque en sí nunca fue una constitución, como les decía, legal, sino simplemente fue como unos principios o normas de comportamiento de las personas. Constituciones, y además porque en este caso, pues, como todo en el mundo nos tenemos que adaptar. Voy a crear una constitución, pues nadie me va a hacer caso a las normas y a las reglas, sino más ahorita con el periodo que estamos viviendo del COVID-19, que nos dan normas y cómo comportarnos y cómo hacernos en sociedad, y mucha de la gente no nos toma en serio hasta que nos pasan las cosas. Entonces lo mismo pasa con la constitución cuando se fue creada. Obviamente crearon unas normas, unas leyes y la gente les valía tres, porque pensaban que eso no era importante hasta que se fue ajustando y la gente se fue adaptando a eso.
Bueno, las constituciones traducidas a otras lenguas, entonces es decir, a otros idiomas, la constitución del 86 y la del 91, o sea, estas dos son las únicas que han sido traducidas oficialmente a otras lenguas. Al inglés para los habitantes de San Andrés y a la del 91 en todas las lenguas indígenas. O sea, lo novedoso de la actual, la que tenemos ahorita del 91, es que también está traducida para la población indígena. Requisitos para votar. En la Constitución de 1821 establecía que para poder votar se debía hacer a lo que les estaba comentando. Se debía ser casado o mayor de 21 años, que supiera leer y escribir y que fuera dueño de una propiedad raíz con valor o superior a 100 pesos, pues de esa época, o ejercer una profesión que tuviera pues que le diera garantías o dinero a la persona. Entonces eran los requisitos para poder votar en 1821. La obligación constitucional de negociación de la paz. La Constitución de 1821 establecía que el Congreso tenía como función requerir el Poder Ejecutivo para que negociara la paz. La reelección. La Constitución de 1821 prohibía una tercera reelección presidencial. O sea, no se podía reelegir una persona por 3 veces, sino un periodo intermedio. Y según el artículo 83 de la Constitución de 1830, el presidente tenía un plazo de 8 años, permitiéndose su reelección con un periodo de intermedio. O sea que en el 1883, en 1830, perdón, los presidentes podían tener un periodo de presidencia de 8 años, cosa que ahorita se ve de 4 y más encima lo podían reelegir siempre y cuando tuviera un intermedio, es decir, dejaban otros 8 años que otra persona fuera presidente y otra vez se podía por otros 8 años reelegir el anterior. La Constitución de 1832 prohibía la reelección hasta el pasado periodo, hasta haber pasado un periodo. Bueno, facultades o curiosidad o curiosas del presidente. La Constitución de 1821 le otorgaba facultad al presidente de la República para ordenar el arresto de una persona cuando la seguridad de la República así lo exigiera. Pues estamos hablando de 1821, entonces digamos que en términos de seguridad sí habían cosas que había que controlarlas, pero no era tan problemático el tema de la seguridad que le daba cabida al presidente para que él pudiera manejar ese tema de la seguridad y poder, digamos, de cierta forma establecer cuándo una persona podía ser arrestada o no. Entonces le daba facultad a el presidente, cosa que ahora pues ahí existen los jueces, de cada campo del derecho para que se puedan asumir a estas responsabilidades. Había una cláusula constitucional de incumplimiento de prisioneros, en la cual decía que la Constitución de 1821 establecía la cláusula de incomunicación que permitía, como su nombre lo dice, incomunicar al preso. Entonces, en 1821 los presos totalmente quedaban aislados, presos, no podían comunicarse con el exterior, con sus familiares, no podían ni cartas ni nada, completamente aislados, lo que decía esta constitución. Obviamente en la actualidad eso ya no es así. Provisión constitucional de cultos. Según el artículo 7 de la Constitución de 1830, estaban prohibidos todos los cultos que no fueran de la religión católica. Entonces, antiguamente, si yo quería profesar otro tipo de religión, no lo podía hacer, al menos que fuera la católica. Entonces, por eso, pues, o las personas que tenían otra cosa, pues le tocaba callados porque si no se iban a tener un problema legal. Afectación de la ciudadanía. Según el artículo 16 de la Constitución de 1830, el goce de los derechos del ciudadano se suspendía por la condición de sirviente doméstico, por la declaración de vago, por ser ebrio de costumbre y de deudor. Entonces,
esta era pues un artículo muy, muy sancionatorio, por decirlo, por tener estas facultades, ¿no? Bueno, habían otros tipos de impedimentos como eran los morales. Según el artículo 76 de la Constitución de 1830, el presidente sería reemplazado en caso de incapacidad moral por ser vicepresidente, por el vicepresidente. Entonces, o se creaba la acción de un vicepresidente. Entonces, si había un problema de tipo moral, recordemos que la moral viene de la costumbre. Entonces, la gente es lo que lo criticaba. Entonces, por decir algo, el presidente violó a alguien. Entonces, eso ya era moralmente, estaba mal visto. Entonces, tenía que ser obligatoriamente reemplazado por otra persona que asumiera la vicepresidencia. O que el presidente robó o alguna cosa, así no se lo hayan comprobado, era un escándalo moral, ¿cierto? Un escándalo. Eso quiere decir que tenían que cambiarlo en ese momento. Nombramiento de obispos por el presidente. Según el artículo 85 de la Constitución de 1830, le correspondía al presidente nombrar los arzobispos y obispos. Entonces, quien elegía a los arzobispos y obispos era el presidente. Ahora, ¿quién los elige? Pues los elige el Papa, ¿no? Directamente el Papa es quien elige los arzobispos y los obispos de cada ciudad del mundo. Prohibición al presidente de destruir la Constitución. La Constitución era en esa entonces, en 1830, escrita a mano, ¿sí? Y digamos que quien era responsable de cuidar la Constitución era el presidente. Entonces, si algo le pasaba a esa Constitución, se rompía, se dañaba o algo, pues quien tenía que responder por eso era el presidente. En 1832 le daban facultad presidencial al presidente para interrogar a las personas indiciadas por algunos crímenes. Entonces, antiguamente pues no existía volvemos como al tema, ¿no?, de la seguridad. Entonces le daba facultad también al presidente de no solo mirar quién estaba en algo ilícito, sino que interrogarlo, porque pues no existía la rama judicial en esa época. Entonces le daba pues esa facultad al presidente de interrogar a los criminales. Áreas no pobladas. La Constitución de 1853 establecía que la Guajira, en el Caquetá y en otras áreas no pobladas, se podría establecer por ley una organización especial. Pues recordemos que estas son poblaciones de cierta forma indígenas que tienen historia. Entonces, pues le daba como una organización y una ley especial, y que actualmente, pues si ustedes se dan cuenta, todavía sigue vigente. La ley no aplica las contempla la Constitución, pero no le aplica. Recuerden que las comunidades indígenas tienen otra Constitución que manejan ellos, otras leyes, otras normas, que si ellos cometen un delito, lo manejan con la ley de ellos, no con la de nosotros. Bueno, entonces, y así pues hay otro tipo más de cosas para comentarles, chicos, que se las iré pues dando paso a paso según nuestras tutorías. No sé qué les ha parecido, qué inquietudes tienen de lo que les he dicho. Los escucho. Joaquín, Carlos, Oscar. No me diga que se durmieron. No, pues, profe, lo de las actividades, ¿cómo vamos a Las hacer ahí? actividades. Bueno, entonces recuerden que tienen esto que les acabo de enviar, pues hace parte del porcentaje de esta unidad, que es el formulario. Entonces, pues tendría que revisarlo, pero pues así por encimita, pues está bien. Entonces, puntualizando en lo que tienen que ir haciendo, esta semana, no sé si ya les han dicho sus otros tutores, viene la Semana Santa, ¿no?
entonces ya está contemplada dentro del calendario académico como, como semana de descanso, semana de receso. Entonces esta semana pues no tendríamos que hacer nada, no habría tutoría este sábado 11, sino hasta el 18. Hasta el 18 volveríamos a hacer la otra tutoría, yo les mando el enlace para ingresar. Entonces, para esa semana, ustedes tendrían que leer la siguiente lectura, que ya les digo, se llama, ya les digo cómo se llama la lectura. La lectura se llama Constitución Política en Colombia de 1991. Entonces, para esta se evaluó claros oscuros de la Constitución Política de 1991, que fue la que acabamos de hacer el control de lectura. Para esa semana del 11 vamos a leer la Constitución Política de Colombia, así se llama, eso está en plataforma. Y nos venimos aproximando para ya nuestro trabajo final, que es elaborar una historieta. Entonces recuerde que vamos a elaborar esa historieta destacando los 10 principios fundamentales de la Constitución política, los 10 primeros, que también iremos pues trabajando poco a poco. Tienen que hacer en esa historieta, desarrollar el guión elaborado. En la tercera semana tienen que ir desarrollando el guión y vamos a ir trabajando sobre eso. Yo les voy a ir les voy preguntando cómo va esa historieta, qué guión tienen para irlo elaborando. Deben desarrollar el trama mínimo con 6 cuadros o viñetas, máximo 12. Los personajes deben tener diálogos cortos, pues como es una historieta, y concretos, interpretación, cohesión y secuencia de la síntesis. Entonces, si ustedes se fijan, ahorita la actividad no tiene fecha, las fechas por orden de rectoría y decanatura han quedado abiertas, no hay necesidad de que ustedes sea para una fecha establecida, pero sí tienen que ir trabajando poco a poco, por eso yo les voy diciendo semana a semana lo que tienen que ir haciendo para que no les coja la tarde cuando digan ya toca, tiene que estar el trabajo ahí, ya tiene que estar unidad 1 y cuando veamos la unidad 2, que es lo correspondiente al primer 50. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, profe. ¿Claro todo? Listo, chicos. Entonces yo más tardecito les envío el resumen, les envío el link, el enlace de la tutoría, de esa tutoría, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo quieran revisar, lo vuelvan y lo estudien. Bueno, y pues posteriormente les mando la otra invitación para la tutoría del 11. Entonces, chicos, que descansen, que tengan una buena Semana Santa, que oremos los que nos gusta orar por esta situación que estamos viviendo. Bueno, profe. Profe, gracias. Bueno, entonces que Profe, gracias. descansen. Chao, chicos.